educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa. Hola, buenas tardes. Como no hay atril, no sé muy bien dónde ponerme. Pero bueno, aquí supongo que está bien, ¿no? Iba a ponerme detrás de Jordi Camí, pero me parecía que quedaba raro. Entonces, bueno, desde este lado simplemente me toca saludarles, darles la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo del cual es responsable y culpable el propio Jordi Camí, que, como quizás recuerden, hace 15 días nos habló de la fragilidad de nuestras memorias, con lo que consiguió estimular nuestro interés por la sesión de hoy. Además de que tuvo la honradez intelectual de decirnos que la buena era la de hoy, que la suya del otro día era solo un prolegómeno y que la de verdad, insistió en que la buena y la interesante era la de hoy. Bueno, agradezco mucho a Jordi Camí su iniciativa y agradezco mucho a las y los ponentes de la tarde de hoy su generosidad y su presencia en esta sala para hablar de un tema inédito en esta casa y supongo que en otros muchos lugares, como es la construcción de las memorias colectivas, tema respecto al cual estamos realmente muy intrigados, estamos muy interesados por ver cómo se desenvuelve una sesión alrededor de este tema. Hombre, todos tenemos una cierta idea de lo que son las memorias colectivas, pues hemos aprendido, nos ha parecido descubrir porque tienden a ser autocomplacientes, o sea, todos tenemos tendencia como colectivos, también como personas probablemente, a tener una autoimagen positiva, entonces desde ese punto de vista somos más bien complacientes, son selectivas las memorias. Recuerdo cuando vivíamos años atrás, hace años, en París, le saca un partido de mi estancia en París, notable, pero recuerdo que una de las cosas que me sorprendió fue caer en la cuenta de que nunca los historiadores franceses, o casi nunca, hablaban del papel tan importante que los republicanos españoles habíamos tenido, y me incluía, claro, habíamos tenido la liberación de París. Hombre, ¿cómo puede ser que no citen este hecho históricamente tan importante? ¿No? Descubrí esto, bueno, caí en la cuenta de que efectivamente las memorias son selectivas, hombre, y tienden además a tener un carácter instrumental. O sea, se construyen probablemente para algo y sirven a alguna finalidad. Entonces, en ese contexto, en mi época parisina, se me ocurrió que sería interesante elaborar una historia de Europa, pero construida no como yuxtaposición de la historia de los demás países, sino desde arriba, o sea, desde los orígenes, desde la prehistoria, empezar cómo se iban elaborando diferentes colectivos o cómo se construía. Luego, más en aquella época, Pascual Maragall, recuerdo haberle oído que predicaba la construcción o la elaboración de una historia de España. Y supongo que ambos teníamos, y con todo el respeto hacia la diferencia de calidad o de nivel intelectual, honestamente, pero ambos teníamos, creo, la misma pretensión, que es utilizar la historia como instrumento de cohesión social y de reporto del demos colectivo. En un caso a nivel español, en otro caso a nivel europeo. Pero la pregunta que dejo sobre la mesa, más que nada porque queda bien que el introductor haga una pregunta. Luego ustedes contestan o no, naturalmente, que para esto son los intelectuales que participan hoy en esta mesa redonda, que, insisto, me siento muy orgulloso, muy contento y muy agradecido de haber propiciado con Jordi Camí. Entonces, la pregunta es, ¿se puede construir una historia o un relato, una memoria colectiva realmente objetiva, neutra y no teleológica, sin ninguna desprovista de toda finalidad? ¿Es eso posible o es un absurdo ingenuo? Bueno, muchas gracias y Jordi tiene la palabra. Gracias, Jaume. Me imagino ya sabes la respuesta, que es que no, ¿verdad? Mucho me temo.
Gracias, Jaume. Aprovecho para agradecer a Jaume Abanaspa, al Club de Roma aquí en Barcelona, pues el apoyo para hacer este ejercicio intelectual. Yo también estoy muy interesado y hemos reunido aquí a un panel de historiadoras, filósofos, pensadores, fotógrafo, neurocientífico, en el que estamos todos a las expectativas, todos entre nosotros, porque nadie sabe qué es lo que nos vamos a contar, pero sí que se va a hacer desde estas distintas perspectivas. Hace 15 días les doy los dos titulares, combine yo, no con ustedes, pero que el mundo de las memorias individuales tiene distintas particularidades. El principal es que nunca nadie guarda los mismos detalles de un acontecimiento, que las memorias las reconstruimos constantemente conforme las vamos evocando y que las aderezamos con información de lo que nos rodea. Y por lo tanto también las aderezamos de alguna manera u otra, pues sobre la base del intercambio con otras mentes, con otras personas, ¿no? También recuerdo que las memorias individuales, pues al final se van con nosotros, tienen una perdurabilidad que está vinculada a la persona, fundamentalmente. Pero esta perdurabilidad, como fuera que se comparte con otras personas, esto da lugar a la posibilidad de que de manera colectiva estos recuerdos vayan asentándose y queden también de alguna manera permanentes. A veces incluso mediante tecnologías como la fotografía, pero también veremos que esto tiene su complejidad. Vamos al grano. Yo no quiero añadir nada más. Ya dije todo lo que tuve ya mi oportunidad, que fue durante 1 hora, y por lo tanto les invito a que disfrutemos de las distintas perspectivas de las personas que me acompañan. A mi derecha, a quien voy a dar la palabra ahora, tenemos a Luis Martínez. Luis Martínez es investigador científico. Él viene del campo del mundo visual, trabaja en el Instituto de Neurociencias de Alicante. De hecho, trabajamos cosas juntas en el mundo de las memorias y recientemente, además, está estudiando el mundo de las decisiones morales, que tiene que ver mucho con lo que ahora nos va a hablar ahora, que es un paso más, una información adicional, pero ya de contexto, en relación con lo que pasa con las memorias. Luis, gracias por venir y adelante. Vale, muchas gracias, Jordi. Gracias, Jaume. Gracias al Club de Roma. No sé si voy a hablar de decisiones morales, pero sí hablaré de contexto, desde luego. Y por retomar también la pregunta, ¿es imposible una memoria colectiva objetiva, igual que es imposible una memoria individual objetiva? Una memoria no es objetiva por definición, porque una memoria, igual que una percepción, no se trata de acumular datos del mundo, sino de interpretarlos. Se trata de tomar información sobre el mundo que es relevante para nuestro comportamiento y verla en luz al pasado. Una memoria tiene 3 componentes fundamentales. Tiene un componente evolutivo, que son todas aquellas cosas que no son innatas y que han sido fruto de la evolución de nuestra especie y también de otras especies que están en la misma rama del árbol filogenético que nosotros y por lo tanto compartimos con ellos. Ahí pues está desde nuestra manera de caminar, nuestra manera de percibir el entorno y muchas otras cosas. Tiene un componente social, que es cultural, que es propio del mismo grupo en el que yo me he criado, pues comparto con todos esos miembros una buena parte de mi memoria colectiva. Después las memorias tienen otro componente individual, que es fruto de las experiencias que yo he tenido personalmente y que son personales e intransferibles, por lo tanto, nadie las comparte conmigo. Técnicamente la memoria colectiva abarca las 2 primeras, y la tercera sería memoria individual, pero la memoria individual y la colectiva están en continuo diálogo, entonces están cambiándose las unas a las otras, así que las 3 son relevantes para la memoria colectiva. La primera, la que es filogenética, es generalmente memorias únicas y exclusivamente de procedimientos, memorias motoras o emocionales, y la segunda, la cultural, es fundamentalmente memoria episódica de eventos y semántica, y esto es lo que todos entendemos por memoria. Pero no es objetiva, porque como se trata de un diálogo continuo entre la información que llega y la que yo ya tengo almacenada, se está reescribiendo continuamente, hasta el punto de que muchos investigadores le llamamos una alucinación.
nuestra percepción, nuestra memoria, es en realidad una alucinación controlada, para contraponerla a lo que es una alucinación no controlada, que sería el fenómeno patológico de ver cosas que no tienen una causa real en el mundo. ¿Vale? Entonces las alucinaciones colectivas las memorias colectivas son en sí mismas alucinaciones colectivas, pero no tienen que ver con cuál es mi conocimiento sobre la historia, por ejemplo, el conocimiento medio de la población sobre la historia, tienen que ver con cómo recuerdo aquellos eventos que son relevantes para la identificación de identidad de mi grupo social, del grupo en el que vivo. ¿Cómo los recuerdo y cómo los olvido? ¿Y cómo olvido otros? Desde el campo de la neurociencia nos interesa cuáles son las bases cognitivas, cuáles son los mecanismos cerebrales implicados en ese proceso de recuerdo y olvido, de memorias y cómo se transforman socialmente, y también qué función social sirven, ¿no? ¿Para qué nos sirve todo esto? Una cosa muy curiosa es que tienen características comunes y que son distintas, las memorias colectivas, y que son distintas a las memorias individuales, alguna de ellas. Otras son también muy parecidas, pero una es que las memorias colectivas cambian, evolucionan, igual que podrían evolucionar las memorias individuales. Voy a poner ejemplos no tomados de la historia de España, porque es un momento un poco peculiar, pero sobre todo porque fueron muy estudiadas muchas de estas cosas en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Una memoria muy característica de Inglaterra sucedió durante el Blitz, cuando los alemanes bombardearon Londres durante meses en el invierno de 1939-1940. Ahora mismo, si preguntas a cualquier británico qué significó el Blitz, lo recordará como un momento en el que el orgullo británico se sobrepuso a ese momento de crisis y la vida en Londres continuó prácticamente como si nada, como un desafío a la carga alemana, al poderío alemán. Si te vas a los escritos de la época, verás que no tenían nada que ver con eso. O sea, realmente Londres era una ciudad horrible, prácticamente un cuarto de la población abandonó Londres, la vida diaria era muy difícil y el nivel de estrés era altísimo. No tenía nada que ver con la imagen que hay ahora. Van cambiando, por lo tanto, y van cambiando y pueden ir cambiando de manera diferente en distintos sectores de la sociedad, lo cual es también muy interesante. Por ejemplo, los recuerdos de los bombardeos con bombas atómicas en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, se recuerdan como un evento decisivo para terminar la guerra, como algo tremendamente positivo porque evitó muchas muertes y trajo a las tropas a casa. Esto entre las personas que vivieron ese momento. Si se lo preguntamos a los jóvenes de ahora, que han sido educados a través de libros de texto, a través de programas de televisión en ese evento, lo recuerdan como un evento muy negativo. Mucha pérdida de vidas, la guerra podría haber terminado de todas formas, etcétera, etcétera. Esto en Estados Unidos. Son relatos distintos. Si los relatos se separan mucho, generan una ruptura dentro de un grupo. Los grupos que antes estaban cohesionados pasan a tener subgrupos y empieza a generarse mucha conflictividad entre ellos. Otra cosa que pasa con estos... Otra de las características que tiene es que se pueden dividir las memorias colectivas, son relatos, por lo tanto, en trayectorias. Son relatos que evolucionan a lo largo del tiempo, como estaba diciendo, y pueden seguir una trayectoria. Hasta hace muy poquito pensábamos que la trayectoria era lineal, es decir, la memoria nos podía servir para pensar en el futuro de una manera más o menos lineal. Es decir, si yo recuerdo cómo fue toda mi vida o cómo fue la vida de mi grupo social e imagino cómo va a ser el futuro de ese grupo social, me lo imagino más o menos igual, en una continuación más o menos lineal. Esta era una cosa que se pensaba hasta hace poquito. Ahora sabemos que no, que hay trayectorias de progreso, es decir, trayectorias que ven el pasado mucho peor que el futuro o se imaginan el futuro mucho mejor de lo que fue el pasado, y trayectorias de declive, aquellas que ven que el pasado mucho más, con una luz mucho más positiva de lo que se imaginan los eventos futuros para ese propio grupo. En Estados Unidos se ha estudiado esto y se ve que la trayectoria claramente es de declive. Y esto, que parece una tontería, es lo que posibilita o probablemente ha posibilitado el éxito tan grande de un eslogan que transformó a una nación, que es Make America Great Again. Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande como era en el pasado. Esto lo compró la mayor parte, no la mayor parte, pero un porcentaje muy significativo de la población, y fue lo que hizo que Trump tuviera éxito en determinadas zonas del país. Entonces, la trayectoria
que se está estudiando ahora de estas memorias colectivas, cómo evolucionan y cómo nos sirven para predecir eventos futuros, tiene muchísimas implicaciones para la estabilidad de la sociedad y también para ciertas cuestiones futuras. De nuevo, en Estados Unidos utilizamos este tipo de memorias de manera muy selectiva. Cuando se discutía sobre la guerra de Irak, había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. ¿Cuánto me falta, Jordi, que tú estás controlándome? 3 o 4, 3 minutos. 3 minutitos, vale. Gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Los que estaban en contra hacían la analogía con la guerra de Vietnam, un evento pasado catastrófico para los Estados Unidos. Decían, vamos a meternos en una guerra, en un país que no nos interesa para nada, que no nos ha hecho nada directamente a nosotros, no tiene ninguna implicación, va a morir muchísimos jóvenes, no tiene ningún sentido. Los que estaban a favor utilizaban como analogía la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que ir ahí a sacar al Hitler, Saddam Hussein de Estados Unidos porque tenemos que moralmente eliminar esa mancha que está afectando y podría afectar a todo el mundo. Entonces, exactamente la misma cosa, dos relatos de la misma sociedad los utilizamos de manera diferente para justificar unas cosas que nos vienen bien o otras que no nos vienen bien. Esto tiene mucho que ver, la memoria colectiva, con el sentimiento de pertenencia a un grupo. Cualquier cosa, por muy falsa que se ajuste al relato que cohesiona mi grupo, es mucho más fácil de creer que un dato verdadero. Mucho más fácil, esto lo sabemos, lo tenemos clarísimo. Y esto ya lo decía Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. Él decía, cuando creas una historia falsa, solo tiene que tener apariencia de verosimilitud. Da igual aunque sea increíble, como el Señor de los Anillos, pero si todo es coherente dentro de ese relato, la gente lo creerá. La gente no tiene que suspender su credibilidad para poder manejarse con esa historia. Y eso es muy interesante, porque las memorias colectivas funcionan precisamente porque son coherentes con el relato que me construyo para entender a mi propio grupo. Y después el contexto. Una memoria colectiva, y con esto ya termino, tiene puntos ciegos, por lo tanto. Voy a poner una analogía visual para lo que es un punto ciego en este caso. Hay un trabajo que a mí me gusta mucho de un neurólogo italiano, de Bisiacci y de su colega Lussati, que hicieron a finales de los años 70. Cogieron a pacientes que tenían negación de hemicampo. Estos son pacientes que tienen una lesión, generalmente vascular, en el hemisferio derecho, y por lo tanto han perdido toda la noción de la parte izquierda del campo, tanto personal como peripersonal como lejano. No ven nada que esté a la izquierda. Es decir, dejan de afeitarse la parte izquierda de la cara, dejan de vestirse del lado derecho del cuerpo. Muchos afirman no tener ni brazo izquierdo ni pierna izquierda. Cuando ven objetos, solo ven la parte derecha del objeto, no ven la parte izquierda. Y lo que estos neurólogos descubrieron es que esto también funcionaba con la memoria y con la imaginería representacional. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, imagínense una escena. Ellos pusieron a sus pacientes en su consulta, cerrados, estaban en Milán, y les hicieron imaginarse la Piazza del Duomo, la plaza de la Catedral de Milán. Y les dijeron, posiciónate en la catedral y mira hacia el otro lado de la plaza. ¿Qué edificios ves? Y entonces enumeraban la serie de edificios que estaban a la derecha, no a la izquierda de la plaza. Y ahora les decía, y ahora mentalmente cruza la plaza hacia el otro lado. Cruzaban hacia el otro lado, gírate y mira a la catedral, mira al Duomo. Y ahora veían los edificios que antes no veían, porque ahora les caían en el lado derecho y no en el izquierdo, y dejaban de ver los edificios que antes habían visto. Es decir, el contexto no es permisivo, es constitutivo de la memoria también ahora mismo. Y todos tenemos muchos puntos ciegos, muchos blind spots de estos, que tienen que ver mucho con nuestra identidad de grupo. Cuando nos confrontamos a una serie de eventos, de hechos o de sucesos, inconscientemente elegimos, entre comillas lo pondría, ignorar aquellos que no casan bien con el relato colectivo y reforzar nuestro relato colectivo con aquellos que sí casan bien. Yo creo que para empezar lo dejo así. Muchas gracias, Luis. Fantástico. Muchos temas en el tintero. Pues voy a presentar ahora a Rafa Badía, a mi izquierda. Él es profesor de fotografía, aparte de fotógrafo, y especialmente del mundo fotodocumental y de narrativa fotográfica. ¿Lo digo bien? Correcto. Nos va a presentar algunas de sus ideas propias, pero está invitado porque quiero hacerles memoria de lo que brevísimamente comentamos sobre la memoria autobiográfica, que es un gran ejemplo
de nuestros recuerdos personales que están modificados muchísimo por lo que nos han contado y nos han hecho vivir nuestros parientes y nuestros allegados. Y termina siendo nuestra memoria, la propia, ¿no? También dije que hasta que no hacíamos unos 3, 4 años no había manera de grabar nada, ¿no? Efectivamente. Rafa, adelante, sí, gracias. Gracias. Gracias por invitarme aquí, es un placer y un honor. Bueno, las vivencias personales están constituidas por las experiencias directas, pero en el mundo de la imagen también nosotros tenemos un montón de imágenes a nuestro alrededor. Las imágenes además tienen unas características y es que la vivencia de un hecho es único en un momento, bueno, salvo que sea rutinario y se repita, pero las imágenes pueden aparecer varias veces en nuestra vida y en contextos diferentes, ¿no? Entonces, hasta la aparición de la reproducción de las imágenes, la era de la fotografía y el cine en el siglo XIX, las imágenes eran únicas. Bueno, sí, habían grabados, pero el grado de acción sobre la población era muy limitada y entonces, por ejemplo, un cuadro como La libertad guiando al pueblo de Delacroix, en principio lo veía un colectivo muy pequeño de personas. Walter Benjamin dice sobre la fotografía que con la aparición de la imagen mecánica, por un lado muere el aura mágica que tiene la imagen, pero por otro lado gana, digamos, es socialista en el sentido que se puede expandir en toda la sociedad, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando empieza a aparecer las imágenes en las vidas de los demás, las imágenes de ámbito íntimo, las que se generan cuando hacemos fotografías. Esto es más bien, aunque las primeras fotos familiares las inventa Kodak a final de George Eastman a final del siglo XIX, sobre todo es, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando una gran población hace fotografía y consume fotografía, pero también lo que pasa es que hay un montón de imágenes a nuestro alrededor que inciden en nuestra vida. Y esas imágenes, algunas tienen un carácter icónico. Yo como estudioso de la historia de la fotografía, como fotógrafo, me planteo qué imágenes icónicas tienen mayor poder o por qué se convierte una imagen en icónica que es asimilada por una gran parte de población, que puede ser un grupo pequeño, puede ser un colectivo, una nación pequeña, o puede ser de tipo global, ¿no? Entonces, lo primero es que llama la atención es que una imagen icónica, el origen no tiene nada que ver, puede ser que no tenga nada que ver con lo que es la creación de un icono. La fotografía de Alberto Korda, de Ernesto Che Guevara, que es la fotografía original, que es poco conocida porque vemos la imagen recortada, es una fotografía que se realiza en un ámbito documental sencillo. Es un acto político, es un funeral, creo que en el año 1960, y Ernesto Che Guevara está escuchando al orador. Aparece un militar por el lado de la izquierda y una planta. Korda, lo que reencuadra la fotografía va rodando, pero a la muerte, digamos, del Che Guevara se va convirtiendo en una imagen icónica, ¿no? ¿Qué tiene la imagen del Che Guevara? Es una imagen muy sencilla, ¿no? Aparte que como no mira directamente a cámara y mira hacia arriba, tiene un punto de abstracción. A lo mejor él estaba sencillamente distraído en ese momento, pero parece que está mirando hacia los cielos, en cierta manera. Y la tendencia es la simplificación. Tanto que es la simplificación que se ha convertido casi en una mancha de serigrafía y es utilizada en muchos contextos, en muchos lugares. O sea, la imagen del Che la hemos visto en muchos contextos y dependiendo de los grupos se asimilará de una manera u de otra. Por ejemplo, esta imagen del Che ahora se ha convertido en la imagen de la rebeldía. Primero fue del Ernesto Guevara, luego fue de la Revolución Cubana, luego fue de la Revolución Socialista o Comunista en Latinoamérica, luego de la Revolución en general y ahora es de la rebeldía. Incluso lo puedes encontrar en contextos que en principio eran contrarios a la ideología de Che Guevara, como en camisetas de grupos de rock o incluso en manifestaciones, en gay parades, cuando el Che Guevara, como muchos hombres de su época, era más bien bastante homofóbico, ¿no? Son imágenes sencillas. Por ejemplo, Robert Capa no era un gran fotógrafo, era un fotógrafo que sabía estar donde estaba y sobre todo generó muy buenos iconos, ¿no? Luego ya se podría hablar, hay gente que ha dedicado toda la vida a estudiar si la foto del miliciano abatido es un fake o si no, pero lo que es importante es que en la creación de imágenes que pueden ser icónicas, la simplicidad e incluso
el fallo técnico, por ejemplo, el marine que está desembarcando el día 6 de junio tomando la playa de Omaha, es técnicamente una imagen muy pobre, pero sin embargo es una imagen muy útil en el sentido de que primero focaliza en una persona y es muy fácilmente recordable, y esto es importante. O sea, en el desembarco de Normandía participaron miles de soldados y la imagen que se recuerda es un soldado. Lo curioso es que en nuestro imaginario, en teoría, vamos a ver, uno de los jefes de Reuters le explicaba a Albert Gussi y a Iván Ferreres, compañeros de la escuela donde imparto clases, que aunque las ventas de las fotos actualmente en la agencia Reuters solo suponen el 20% del total, no van a dejar de hacer fotografías, aunque el vídeo suponga el 60%, por la simple razón de que son imágenes icónicas y que es muy difícil que los vídeos se conviertan en iconos. Son más complicados. E incluso de acontecimientos que se han convertido en iconos, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, la niña que corre porque ha sido quemada con napalm o el ajusticiamiento sumario de un supuesto Vietcong, hay filmación, pero la gente lo que recuerda es la fotografía. Además es curioso que de la guerra de Vietnam, que movilizó a miles de soldados y que hay imágenes espectaculares de autores como Larry Burroughs, recordemos los civiles que no los militares. Bueno, quizás hoy es un día difícil para esta pantalla, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del fascismo de Mussolini, de la Alemania de Hitler y de los soviets, quizás el régimen de Franco no fue un gran constructor de imágenes. Y de hecho, con la exhumación de Franco han vuelto aquellas imágenes de hace 40 años, pero en nuestra memoria, la imagen que tenemos ahora no es de todos los fastos, sino una imagen muy sencilla y simplificada, que es Carlos Arias Navarra diciendo Franco ha muerto. Y lo mismo ocurre con, que esto sería tema de debate, que en realidad el 23F lo que vimos fue al rey muy serio sentado en lo que se llama un busto parlante, pero en nuestra memoria la asociamos con las fotos de Tejero, con el vídeo, ¿no? Pero sobre todo la foto, y en blanco y negro, y la frase añadida, aquí no pasa nada que se sienten coño, ¿no? Gran intelectual. Sí. Pero cuando en realidad eso es posterior, porque la foto, bueno, ya lo veremos, se hace pública el 24, ¿no? Es que es difícil mantener, y la pregunta es, cuando hay muchas imágenes, esto nos va a crear iconos, y el problema es que no. Cuando hay demasiadas imágenes hay ruido mental y tendemos a hacer la síntesis. Y a mí esta imagen me interesa mucho, porque ya entro en la memoria individual, porque todos los que tenemos una edad recordamos el famoso 11S, a todos nos llamaron, dijeron, enciende la tele, mira lo que está pasando. Pero cuando la encendimos, al menos en horario español, ya la primera torre había sido atacada. Y el impacto de la segunda torre quizás es lo que nosotros recordemos como una especie de pequeño corto de unos segundos, como los GIFs de ahora Pero ahí es donde queda mi duda, porque yo en este momento reconozco que soy incapaz de recordar si vi el impacto en el momento que el impacto fue. O si no fue media hora después, cuando empezaron a pasar el loop, el impacto. Sí recuerdo haber visto las torres en el momento que caían, pero yo ya no sé si vi el impacto o si vi la imagen reproducida del impacto. Mi memoria se confunde. Yo soy una persona tengo muchos defectos, pero alguna virtud, y una de ellas es una gran memoria visual. Un icono se puede ir creando poco a poco y de una manera no obligatoriamente dirigida. Cuando la Farm Security Administration del gobierno de Franklin Delano Roosevelt documenta la gran crisis de la Gran Depresión, Dorothea Lange fotografía a esta madre, que es una foto que tiene un impacto en su momento, pero está dentro de un grupo de miles de imágenes. Sin embargo, esta imagen deviene en un icono que es distinto para los estadounidenses, les recuerda un tiempo muy duro, pero se convierte en un icono global y atiende a una causa, quizás en la memoria colectiva americana es la Gran Depresión, pero hay un proceso de empatía y de participación. Es decir, es una mujer que sufre y nosotros empatizamos con todas las madres que sufren o nos acordamos de nuestra abuela que sufrió en la guerra. Digamos que vamos apropiándonos por nuestra biografía, nuestra memoria de grupo de este icono.
paso rápido porque no quiero capitalizar más tiempo. Sin embargo, hay otros que son teledirigidos, como la famosa izada de bandera en Iwo Jima, que es un fake, un montaje no solo porque lo hicieron en la segunda izada, sino porque es además mentira, porque cuando se izan banderas es que has tomado una posición, y esta foto se hizo en Iwo Jima en el primer o el segundo día, cuando todavía les quedaba 3 semanas de durísimos combates, como se ha explicado en películas como Cartas de Iwo Jima, etc. Pero sigue siendo una imagen muy sencilla. Hay otras fotos que salen todos los soldados sonriendo y esa no se recuerda. El gobierno de Estados Unidos lo utilizó hizo espectáculos incluso, tal como se explica en las banderas de nuestros padres de Clint Eastwood, para que la gente siguiera apoyando a Estados Unidos, los ciudadanos comprando bonos de guerra. La miliciana, esto es muy interesante. Me gustó mucho el comentario sobre los republicanos, la presencia de los republicanos, de las brigadas internacionales, de los republicanos después de la guerra, ¿no? En la liberación de París, etcétera, etcétera. Pero también nuestra memoria va cambiando en función de cómo se van lanzando mensajes que se ajustan más al signo de los tiempos. La participación de las milicianas en la guerra civil es muy interesante, pero quizás numéricamente es poco significativa, entre otras cosas porque no les dejaron participar en el esfuerzo de la guerra. Y yo que viví, y lo recuerdo, tenía 13 años cuando empezó la transición, en el año 77, me acuerdo que las imágenes de entonces no incluían prácticamente mujeres. Y sin embargo se han ido publicando imágenes de la misma manera que el concepto internacionalista de la guerra, con las fotos de capa de los milicianos que aparecen en el libro de Soldados de Salamina, etcétera, etcétera, ¿no? Nos da una nueva dimensión, una nueva lectura, y la gente joven, mis alumnos jóvenes, se identifican bastante con esta imagen de la miliciana, porque por cuestiones de género, por fin, la mujer aparece en el esfuerzo de la guerra civil. Y ya termino rápidamente para decir que la industria del entretenimiento y la cultura también genera iconos, y no siempre de una forma voluntaria. Por ejemplo, lo clásico es hablar del Star System, de Marilyn, de James Dean, etc., pero estos fluctúan. Cuando Audrey Hepburn posa para la publicidad de Breakfast at Tiffany's en 1960, ella está posando, la foto sintética es ella con la boquilla, etcétera, etcétera. Ella no sabe, ni el fotógrafo, que se va a convertir en un icono medio siglo más tarde, 60 años más tarde, de la elegancia, de la sofisticación, del buen gusto y de la independencia. Digamos que imágenes icónicas como Marilyn, ¿no? Iconos, personas convertidas en iconos como Marilyn periclitan un poco, y sin embargo Audrey Hepburn lo vamos a encontrar ahora en las peluquerías de barrio, en las bolsas. Lo mismo habría que preguntarse, por ejemplo, con Frida Kahlo, etc. Y luego ya por último, y disculpad, una imagen que a mí me parece muy interesante es esta última. Se cumplen 50 años de la publicación de Abbey Road. Pero hasta entonces siempre la imagen de los Beatles eran los 4 de Liverpool y aparecían agrupados. Tras un montón de años en el cual se ha hablado de las crisis entre Lennon y McCartney, que si Yoko Ono, que si tal y si Pascual, cuando se quiere recuperar la figura de los Beatles, ahora se ha hecho una especial incidencia en el Abbey Road, en el cual aparecen 4 individuos de un gran talento agrupados juntos pero no revueltos. Van cada uno siguiendo su senda, ¿no? Y representa una imagen más moderna, ¿no? Del icono de los Beatles. En ese sentido, incluso, digamos, el signo de los tiempos, cómo entendemos ahora la creatividad como algo más individual, no colectivo. Y hay una desconfianza, ¿no? de los trabajos en colectivo, nos da lugar a este tipo de cosas. Y ya está. Disculpa. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Nos habían dicho siempre que si uno quiere saber qué es lo que ha pasado en este mundo, hay que recurrir a los libros de historia. Después ya nos avisaron y nos advirtieron de que los historiadores quieren perspectiva, ¿no? Son muy recelosos de contar las cosas a partir de la documentación si no ha pasado tiempo, ¿no? Ahora no sé dónde estamos. A mi derecha les presento a Ana Mayorgas. Ana Mayorgas es investigadora, es profesora de Historia Antigua. Está en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por venir. Y ella lo suyo es Roma, su mundo es Roma, ¿no?
y ha publicado La memoria de Roma, precisamente un libro que dice La memoria de Roma. Ana, gracias por venir y, en fin, la audiencia es para ti. Muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy discutiendo de un tema que me ha interesado desde la publicación de mi tesis doctoral, que es la memoria colectiva en Roma. Intentaré hacer un breve resumen de qué nos puede aportar la historia antigua al tema tan actual de la memoria colectiva y sobre todo con el ejemplo de Roma porque es el que más he estudiado. Veremos que hay cosas de las que ya se han hablado aquí que ya están presentes. Como bien saben, es un tópico decir que no está nada inventado, que ya los romanos lo inventaron todo. Prácticamente es verdad, aunque no del todo, como veremos. Bueno, en un primer momento habría que decir que debido a la documentación que tenemos, podemos estudiar la memoria colectiva, pero difícilmente las memorias individuales y su relación de la memoria colectiva con las individuales, porque tenemos pocas voces individuales que nos hayan llegado hasta la actualidad a través de la documentación. Y si tenemos, están muy fragmentadas, son pocas noticias, solo con algunos grandes personajes como Cicerón podríamos hacer algo así. Entonces, la investigación se reduce, por decirlo así, a la memoria colectiva. Y de esa sí que tenemos documentación al respecto. Una primera idea es que es muy posible que las memorias colectivas sean anteriores a la formación de los estados antiguos o de las sociedades complejas, de organización política compleja, pero claramente, es posible que sean anteriores, pero claramente no hay sociedad compleja en el mundo antiguo que no tenga una memoria colectiva. Esta memoria colectiva sirve para dar una identidad al grupo, en el caso de Roma, para dar una identidad a los romanos, a la ciudad de Roma, y para establecer unos orígenes. Ambas ideas están claramente relacionadas. Dependiendo de cómo se conciba esa sociedad antigua, de qué entienda que es su origen, esta memoria se focalizará en un punto u otro. Por ejemplo, el mundo griego entendía la identidad de manera étnica y genealógica y, por tanto, su memoria siempre se vinculaba con los héroes de Troya. Todos los griegos eran descendientes de héroes troyanos, era increíble aquello. Y no con la formación de una entidad política, era, por decirlo así, prepolítica. En el caso de Roma no es así y los romanos se conciben sobre todo como una comunidad política. El punto cero, por tanto, es el de la fundación de la ciudad, el 753, cuando Rómulo funda la ciudad de Roma. Además del origen, del punto cero, por decirlo así, de esa comunidad, también existe una memoria colectiva que recuerda acontecimientos importantes, nuevamente vinculados con cómo se concebía la sociedad antigua y con su forma de organización política. Por ejemplo, el caso más interesante en el mundo griego sería el de la democracia ateniense. Los atenienses, y aquí se ve claramente la distinción entre cómo ellos recordaban el fenómeno de la democracia y cómo lo estudiamos los historiadores modernos, ellos no tenían muy claro quién había creado la democracia. A veces incluso decían que el héroe Teseo, fundador de la ciudad, que era un rey, había traído la democracia a Atenas. Ahí no tenía mucho sentido la idea. Pero sí recuerdan a dos personajes que son los famosos Harmodio y Aristogitón, muy famosos por la obra de arte que se nos ha transmitido en una copia, un icono como el que estamos viendo fotográfico. En el mundo antiguo no hay fotografía ni reproducción masiva de fotos, a excepción de la moneda, eso sí. Pero sí hay iconos, y uno de los primeros iconos, o el icono de la democracia ateniense, son los dos héroes desnudos, uno con barba y otro más joven, imberbe, que fueron recordados por su intento de derrocar a la tiranía de los Pisistrátidas. Fracasaron en parte, pero se convirtieron en un icono de la democracia ateniense. En realidad ellos no fundaron la democracia ni fomentaron realmente la democracia, pero desde el punto de vista del recuerdo político de los atenienses, ellos estaban vinculados como antitiranos a la democracia ateniense, ¿no? Entonces se recuerdan acontecimientos políticos importantes y, por supuesto, también el origen. Como el mundo antiguo no tiene ni reproducción masiva de imágenes, aunque sí crea iconos, tampoco hay prensa ni medios de comunicación y ni siquiera hay una educación obligatoria básica, la memoria antigua descansa en un fenómeno que también es actual, pero en la actualidad se mezcla más con una transmisión escrita de la memoria, y es en la oralidad. Toda la memoria antigua es una memoria oral.
se transmite oralmente. Y esto podría parecer que la convierte en una memoria débil, pero no es así. En realidad es una memoria resistente y muy duradera porque se ancla en determinados elementos. Dos, básicamente. Uno es la topografía, es decir, la memoria se vincula a lugares concretos. Por ejemplo, en el caso de Roma, que es del que más voy a hablar, la fundación de la ciudad en el 753, en la persona de Rómulo, tenía unos lugares de la memoria que podríamos decir en el centro de la ciudad, que eran, por un lado, el Lupercal, la cueva en la que habitaba esa loba que había amamantado a los dos niños, a Rómulo y Remo. Una casa de Rómulo, se conservaba una cabaña muy antigua que los romanos decían había sido la casa de Rómulo. Otro punto topográfico importante era la higuera, la Ficus ruminalis, una higuera donde se suponía, el mito contaba, que la loba había encontrado a los gemelos cerca del río y los había amamantado. Es decir, que haya unos puntos topográficos vinculados a la memoria ayudaba a mantener ese recuerdo. Y junto a esto había unas fechas en el calendario, unos rituales colectivos que conservaban esa memoria y que son muy importantes. En el caso de la fundación de Roma había dos fiestas básicas en las que se recordaba. Una de ellas se recordaba el pasado pastoril de los gemelos. Bueno, supongo que ustedes más o menos recuerdan cuál es el mito de Rómulo y Remo. En realidad descienden, son hijos de reyes por parte de madre. Su padre había sido Marte, supuestamente, por tanto tenían un origen divino, pero habían sido rechazados, expulsados, habían vivido como pastores, con una pérdida de identidad. Esto es muy típico de los mitos antiguos, pero en un momento determinado habían descubierto su origen, habían derrocado a su tío que les había expulsado y decidieron, en vez de reinar en Alba Longa, fundar una nueva ciudad, que es Roma. Bueno, pues en una de las fiestas se recordaba ese pasado pastoril, agreste, de los dos jóvenes hermanos, que como saben no van a terminar bien porque uno terminará asesinando al otro y será Rómulo el que finalmente funde la ciudad. Y otra fiesta, los llamados los Parilia, el 21 de abril, que se suponía era el día de la fundación. O sea que todos los años, en rituales colectivos y atendiendo a puntos topográficos importantes de la ciudad, los romanos recordaban sus orígenes y también creando iconos, porque en este Lupercal, en esta cueva donde se supone había estado la loba, pronto los romanos erigieron un monumento que es muy famoso, que es la loba, bueno, ahora le llamamos en la actualidad loba capitolina, porque está en los museos del Capitolio, es la loba amamantando a dos bebés, a dos niños, que se convirtió en un símbolo de Roma, no solo en la propia antigüedad, sino hasta el presente. Es interesante de estas fiestas, y conecto con lo que hemos dicho de reinterpretar y repensar la memoria, que fueron acumulando sentido a lo largo de la historia antigua y que originalmente no eran fiestas vinculadas o que no tuvieran ningún carácter político. Me explico, eran fiestas de carácter agrario, realmente eran fiestas de pastores y de agricultores, sin duda muy antiguas, que en un momento determinado en el que se configuró Roma como una unidad política, se les agregó un nuevo significado. Así que en el mundo antiguo se ve muy bien cómo con el paso del tiempo y cómo la sociedad va cambiando y se va concibiendo de forma distinta, se va modificando esa memoria. Muchas veces lo único que se hace es que se agregan nuevos significados a rituales y a topónimos, y otros hay un corte importante de la memoria en el momento en que el grupo, y también conecto con cosas que hemos dicho aquí, se concibe de una forma distinta. Y el caso más paradigmático del mundo antiguo es el de los cristianos. Los cristianos no se consideran identitariamente herederos de los romanos de ninguna manera. Tienen un punto cero de creación que no es el de la ciudad de Roma. Entonces, lo que van a hacer es reinterpretar, darle significado nuevo a sus festivales y a sus fiestas colectivas para marcar una ruptura. Anulan la memoria anterior, crean una memoria nueva. El ejemplo más famoso es el de la Navidad, el 25 de diciembre. Era una fiesta tradicional romana dedicada al sol invicto. Los cristianos deciden anular la memoria anterior y crear una memoria nueva con la fiesta de la Navidad, claro, del nacimiento de Jesucristo.
también crean una topografía nueva de la memoria. Por ejemplo, el redescubrimiento de todos los lugares sagrados en Tierra Santa, que se redescubre en época antigua ya, y a los que se les concede un significado dentro de la historia sagrada y se convierte en una forma de memoria también, ¿no? Y por último, querría terminar con una idea que últimamente le doy muchas vueltas. Me parece muy interesante y creo que el mundo antiguo da algún ejemplo al respecto, y es que es cierto que en términos generales, como se ha dicho aquí y como se suele afirmar, la memoria es cambiante, se reinterpreta, se readapta al presente, existen grandes olvidos porque no interesan, porque no encajan con la identidad actual. Pero hay veces que hay cierta memoria que es muy persistente y que no es fácil olvidarla ni fácil reinterpretarla. El caso más evidente, por lo que respecta a lo que yo he estudiado de Roma, es precisamente el caso de la fundación por Rómulo. Rómulo es un rey, tenía el título de Rex. Como ustedes saben, los romanos expulsaron a los reyes, a Tarquinio el Soberbio, el último, y crearon lo que nosotros entendemos como o llamamos república. Es un sistema oligárquico, es una oligarquía que domina una ciudad a través de un senado. En cambio, el enemigo básico político de esa oligarquía es el concepto de rex y de poder unipersonal. En cambio, no alteraron la memoria de Rómulo, ni la anularon, ni la abandonaron. De forma paralela siguieron recreando o repensando, celebrando esa fundación por parte de una figura que no encajaba realmente en su identidad política. O sea, que hay veces que la memoria es pertinaz y no se deja manipular, o por lo menos esta es mi interpretación del fenómeno, tanto como pareciera. Y con esto yo creo que he dicho lo más importante. Muy interesante. Muchas gracias, Ana. Vamos hacia el mundo de la historia moderna. A mi izquierda está Joaquim Bellmunt, que es catedrático de Historia Moderna, precisamente. Perdón, Joaquim Albareda. Sé que se me ha pasado por aquí. Perdona, va memoria. Catedrático de la Universitat Pompeu Fabra. Él es especialista en el 18, en la historia política del 18, y concretamente, por lo que he leído, la guerra de sucesión, ¿no? Joaquim, gracias por participar. Adelante. Gracias, Jordi. Buenas tardes. He sabido que la memoria ha jugado a lo largo de la historia un papel decisivo en las colectividades humanas. Una memoria en la que los poderes públicos han intentado influir, especialmente a partir de la Revolución Francesa y de las dos guerras mundiales. En nuestros días, el interés por la memoria colectiva no ha parado de crecer. En realidad, desde la década de 1980 se ha convertido en una necesidad de la polis. Pero dejemos claro de entrada que existen muchas memorias: la institucional, la silenciada, la sumisa, la de los poderes rivales o alternativos. Porque la memoria es subjetiva, puesto que se elige en función de los intereses del presente, del grupo que la reivindica. De este modo han adquirido importancia los movimientos de reconstrucción de la memoria histórica de los grupos sociales afectados por los procesos de invisibilización, como las mujeres, los afroamericanos, los indígenas, las culturas colonizadas, los trabajadores, perseguidos políticos, naciones sin Estado, etc. Sin duda, el ejemplo más relevante lo constituye el Holocausto. Era necesario salvar del olvido, en palabras de Paul Ricoeur, aquellos actos de barbarie y de horror para poder alcanzar una memoria apaciguada, un olvido feliz. Precisamente el espléndido libro de Francisco Espinosa se titula Contra el olvido, historia y memoria de la guerra civil. Desde esta perspectiva no hay duda de que los hechos vividos por las personas como testimonio histórico llenan los vacíos de la historia y completan la información documental normalmente elaborada por el poder o por grupos dominantes. Se trata de una memoria útil para la historia. No hay que olvidar que existe una diferencia sustancial entre la memoria oficial, elaborada e impuesta desde el Estado para glorificar, mitificar, ocultar hechos y fortalecer la identidad nacional, y la memoria pública, caracterizada por la voluntad por parte de algún grupo social de recuperar fragmentos de memoria popular.
Pero para que esta memoria colectiva sea válida, ha escrito Josep Fontana, debería reflejar una pluralidad de experiencias y debería ser capaz de escuchar y armonizar las diversas voces que integran el grupo que quiere representar. En Cataluña, por ejemplo, el interés por la memoria colectiva ha sido notable. En 2006, el historiador Andreu Mallayo, en un artículo que se titulaba Ús y abús de la memòria, advertía de que el paradigma de la historia había sido sustituido por el de la memoria hasta el punto de que un libro o un producto cultural no tenía éxito si la palabra memoria no aparecía en el título. Su reflexión giraba en torno a la memoria de la represión franquista y a su recuerdo traumático que había que superar una vez llevada a cabo la reparación moral de las víctimas mediante políticas públicas que permitieran finalmente cicatrizar las heridas. Este es un viejo problema. Enrique IV, el rey que mediante el Edicto de Nantes en 1598 puso fin a las guerras de religión en Francia y reconoció la libertad de conciencia y de culto, estableció en el artículo primero del edicto que, al objeto de garantizar la paz civil, la memoria de los hechos pasados se extinguiría como si no hubieran sucedido, porque, proclamaba, ha llegado la hora de que, hartos de la guerra, nos convirtamos en sabios. Pero ¿cuál es la relación entre memoria e historia? Existe un vínculo estrecho, con un amplio espacio de confluencia, pero no exento de conflicto. El problema es que a menudo la memoria es utilizada como sinónimo de historia y tiende a absorberla. La memoria contiene una dosis mucho mayor de subjetividad que la historia a partir de lo vivido. Lo cierto es que hoy en día la memoria invade el espacio público de las sociedades occidentales. El pasado se instala en el imaginario colectivo como una memoria amplificada por los medios de comunicación, a menudo promovida por los poderes públicos. La obsesión conmemorativa, los lugares de la memoria, a veces casi sacralizados, están muy presentes en nuestras sociedades. Pero, a diferencia de la historia, se trata de un pasado escogido y reinterpretado según las sensibilidades culturales, los cuestionamientos éticos y las conveniencias políticas del presente, como ha señalado el historiador Enzo Traverso, hasta convertirse en una especie de religión civil. Se trata de un fenómeno, al fin y al cabo, parecido al del invento de la tradición que formuló en su día Eric Hobsbawm en relación a muchas tradiciones que parece que son muy antiguas, pero resulta que han sido forjadas recientemente. Por su parte, Pierre Nora estudió los lugares de la memoria de Francia, lugares geográficos o monumentos, pero que él entendía como una construcción intelectual y cultural resultado de la eclosión de la memoria a finales del siglo XX. Así pues, podemos preguntarnos, ¿demasiada memoria, demasiada poca historia? Como hemos apuntado, la historia establece distancia con el pasado y adopta una postura autorreflexiva, transforma la memoria en uno de sus objetos. Intento responder un poco también a lo que planteó Jaume Lanspa. En cambio, la memoria, al nutrirse de la experiencia vivida, es eminentemente subjetiva. Se declina siempre en presente, ha escrito Enzo Traverso. También la historia se escribe siempre desde el presente, pero la memoria singulariza la historia en la medida que es profundamente subjetiva, selectiva, a menudo poco respetuosa con las cronologías, indiferente a las reconstrucciones de conjunto y a las racionalizaciones globales. En cambio, el historiador debe inscribir la singularidad de la experiencia vivida en un contexto histórico global, intentando aclarar las causas, las condiciones, las estructuras, la dinámica de conjunto, lo que significa atender a la memoria, sin duda, pero pasándola por el filtro de una verificación objetiva, empírica, documental y factual, poniendo en evidencia, llegado el caso, las contradicciones y las trampas. Además, la historia no puede sustraerse al deber del universalismo. Ello no impide, de todas formas, que el historiador, como cualquier otro científico social, sea inmune a la empatía resultante de la vivencia individual, del contexto social, cultural y nacional, cuyo sesgo resultante puede moderar, puede controlar
si es consciente de ello, en primer lugar, y en segundo lugar, marcando la debida distancia con el objeto de estudio. Por otra parte, hay que señalar que el auge de las políticas de memoria ha engendrado guerras de memoria. Por ejemplo, desde comienzos de la década de 1980 se han creado en el mundo 30 comisiones de la verdad, desde Guatemala a Tailandia, a partir del modelo sudafricano. Una comisión de la verdad es una especie de audiencia histórica que parte de la premisa de que debe ser conocida la verdad sobre asesinatos, encarcelamientos, torturas y discriminaciones durante guerras civiles o por parte de gobiernos autoritarios. Es decir, una memoria popular frente a la oficial para establecer la justicia. Otro tipo de memorias, otro tipo de guerra de memorias, salvando todas las distancias, la pudimos vivir en Cataluña y España el 2014 en relación con los hechos de 1714 y la Guerra de Sucesión a la Corona Hispánica. En realidad, durante la misma Guerra de Sucesión, hace más de 3 siglos, algunos de los protagonistas escribieron memorias para defender su verdad en aquel gran conflicto civil e internacional, ya fueran austracistas o felipistas. Existen, por lo demás, memorias fuertes y memorias débiles. La sacralización del Holocausto, ha escrito Peter Novick, es una mala política de la memoria, sobre todo en Estados Unidos, donde los Holocaust Studies son una disciplina reconocida en las universidades. Cabe recordar que el judeocidio fue calificado como holocausto después de la Guerra de los 6 días, en 1967, a impulso de los judíos de la diáspora. Y además se ha llegado a la paradoja de crear un museo federal del Holocausto dedicado a una tragedia que sucedió en Europa, mientras que no existe nada parecido en Estados Unidos relacionado con las dos experiencias fundadoras de la historia americana, que son el genocidio de los indios y la esclavitud de los negros. Contrariamente, el memorial a los judíos de Europa asesinados en Berlín surgió a partir de un debate intelectual y político que duró más de una década. Se trata de un monumento a la memoria de los judíos exterminados y, al mismo tiempo, de admonición dirigido a la nación alemana. No hay que olvidar, finalmente, a los asesinos de la memoria, en expresión del historiador francés Pierre Vidal-Naquet, que niegan el genocidio de 6 millones de judíos de Europa. En España se han perpetrado, además, en este sentido, una revisión de la guerra civil por parte de publicistas neofranquistas como Pío Moa y César Vidal, que cuentan con apoyo entusiasta de la caverna mediática, o a otro nivel con Elvira Roca Barea, autora de Imperofobia, con prólogo de Arcadi Espada, libro que intenta blanquear la leyenda negra española y que naturalmente ha encantado a Aznar y a Casado. Pero inmediatamente ha sido replicado el libro por José Luis Villacañas con Imperiofilia y el populismo nacional católico. Las tendencias revisionistas apologéticas también han cobrado fuerza en Italia en relación con el fascismo, principalmente durante la etapa de gobierno de Berlusconi. Frente a esta deriva ideológica, la historiadora americana Lynn Hahn ha apelado con razón a una ética del respeto que evite incurrir en juicios fáciles o simplemente falsos sobre las cuestiones históricas. La emergencia de estas tendencias publicísticas, con un evidente sesgo ideológico y anticientífico, nos remite a la cuestión fundamental de la exigencia de la verdad en la práctica de la historia, que se basa en 2 niveles. El primero, en primer lugar, la prueba de los hechos a partir de la documentación, base irrefutable que no se puede falsificar ni obviar. Y, en segundo lugar, de carácter más discutible, más aleatorio o complejo, la interpretación que se deriva de ella, puesto que de un lado el historiador trabaja con multitud de datos no siempre comparables, no siempre contrastables o suficientemente fidedignos, y por otra parte está influenciado por su contexto personal y social. Para ir concluyendo, en un trabajo de reflexión sobre la era de la memoria, el historiador Ignacio Peiró ha advertido del peligro de la sustitución del tiempo histórico y su asimilación por un presente contemporáneo, saturado de memoria, así como de las implicaciones político-sociales que se derivan de tal cosa.
Afortunadamente, la cuestión de los usos de la historia nunca ha dejado de preocupar a los historiadores. Me remito, sin ir más lejos, a las espléndidas obras del historiador Josep Fontana. Así, por ejemplo, Arthur Schlesinger, asesor del presidente John Fitzgerald Kennedy, escribió que la historia es a la nación lo que la memoria es al individuo. La historia es a la nación lo que la memoria es al individuo. Convencido de que los errores cometidos por Estados Unidos en el pasado